Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en un fenómeno supremamente extraño, que obviamente ha suscitado muchísima controversia, tiene muchos partidarios, muchos detractores, algunos dicen es superchería, otros dicen sí es un fenómeno auténtico. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito asimismo a que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial, denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía que es un fenómeno supremamente extraño y relativamente nuevo, porque fue un fenómeno que se pudo evidenciar después de que la voz humana pudo ser capturada en cintas magnetofónicas, después de que se inventó la grabación de las voces. Al compás de esa grabación, pues obviamente, o esas grabaciones más bien complementaron la aparición de la radio, de la televisión. En todo caso, se supo que se podía capturar la voz humana o cualquier sonido, dejarlo guardado y registrado en una cinta por, por sécula seculor, que podría ser reproducido en cualquier momento, pues al influjo de, de, de estos avances tecnológicos apareció este fenómeno. Resulta que por allá a finales de los años 50, un ornitólogo, un científico, y aparte de ser pues científico en diferentes áreas, era un ornitólogo, es decir, un observador de aves, pues su tiempo libre lo pasaba justamente en los bosques, escuchando los sonidos de los pájaros, clasificándolos, observándolos. Y un día cualquiera se le ocurrió que pues el sonido de un pájaro es tan fugaz y que no se puede reproducir, habría que guardarlo de alguna manera. Pues él cogió una grabadora, le puso una cinta magnetofónica, claro, la acomodó en un bosquecillo que por demás estaba absolutamente solo, no había nadie a excepción de él. Y puso a grabar y se fue. Volvió al rato y cuando volvió, escuchó pues los gorjeos de los pájaros, los trinos, de pronto unos largos silencios mientras venía uno e iba otro. Y en esos largos silencios encontró que en la grabación aparecían unos sonidos que evidentemente eran humanos. Se puso a detallárselos, a escucharlos muy bien, de regreso a su casa, y encontró que había voces inteligibles, es decir, se entendía relativamente lo que decían. Y en una de esas, siguiendo el ritmo de la grabación, escuchó una voz que le era supremamente familiar. Era la de su mamá, que había muerto hacía algún tiempo y lo estaba llamando por el nombre cariñoso que le tenía cuando era pequeño, que era casi que como mi pequeño Friedrich. Él se llamaba Friedrich Jürgenson. Y la voz de ella le decía, mi pequeño Friedrich. Él se quedó estupefacto. Dijo, no, esto no puede ser. Entonces, al final de cuentas, científico no se contentó con eso, sino que volvió al mismo bosquecillo, en el mismo sitio, colocó la grabadora, la echó a rodar de nuevo en silencio y esperó. Cuando regresó, encontró que había la voz de su mamá, pero se mezclaba con otras voces y con distintos tonos e idiomas. Escuchaba voces hablando en alemán, hablando en español, hablando en francés. Y digo, aquí tiene que haber algo más de fondo. Entonces ya a su pasión por las aves, como ornitólogo, se sumó esta de capturar voces. Y ahí en adelante empezó a poner su grabador en distintos sitios, cuidándose obviamente de que no hubiese gente cerca, que no hubiese sonidos diferentes a los de la naturaleza, y empezó a capturar voces. Entonces, dio a conocer este experimento y los científicos en principio desdeñosos,
como ocurre siempre en el ámbito científico, que todo aquello nuevo que llega, pues es más bien como de aceptación escéptica, es el escepticismo, por tradición, la que en principio los científicos asumen una innovación o algo que acaban de descubrir. Y luego, obviamente, tienen que ir aceptando a medida en que los indicios, las pruebas, van anunciando que en efecto, que aquello que en principio parecía una superchería, tiene sentido. En esas, y justamente cuando él expuso todo esto, un aficionado parapsicólogo pero profesional, un hombre profesional, muy respetado en el ámbito científico, llamado Konstantin Raudiv. Él era, si no estoy mal, de Letonia, algo así. Se interesó por esto que estaba haciendo Jorgensen y fue donde él, escucharon los sonidos juntos y durante algún tiempo trabajaron en equipo para capturar más voces, cosa que en efecto ocurrió. Al tiempo entonces, Konstantin Raudiv empezó a hacer las investigaciones por sus propios medios y aparte. Estamos hablando de 1958, 1959. A todas estas entonces, Jorgensen publicó una obra en la que compilaba eh, sus opiniones, eh, al mismo tiempo trataba de encontrar una causa, un efecto de todo este fenómeno y lo llamó Las voces desde el espacio. Voces desde el espacio. Obviamente Konstantin Raudiv se leyó el libro, pero como ya venía trabajando con Jorgensen, sabía de qué se trataba y le confería toda la credibilidad posible a ese trabajo que estaban haciendo. Konstantin Raudiv, por su parte, entonces siguió trabajando solo y haciendo sus propios experimentos. Y él se abrió más el espectro, porque entonces dijo, esto tiene relación con voces de personas muertas. Esto significa, ni más ni menos, que desde el otro lado, quienes creen en el más allá, las personas que están allá se pueden comunicar con los que están acá. Podría hablarse de que ese pensamiento o esa opinión estaba en consonancia con aquello de los mediums, del espiritismo y demás, algo que venía desde las hermanas Fox en el siglo XIX, que tuvo tanta resonancia y tanta acogida en la época victoriana en Inglaterra y que en Estados Unidos también se convirtió en un boom. Ya se daba por sentado que en efecto quienes estaban en el más allá se podían comunicar con los que estaban más acá. Y había mucha literatura y muchas voces autorizadas de científicos de muchísimo peso. Pero realmente eso ocurría en sesiones con medium, pero así de esta manera nunca había ocurrido. Pues Konstantin Raudiv llegó a compilar, afirmaba él, 80.000 cintas en las que aparecían todo tipo de sonidos y particularmente voces humanas de todas las edades, en muchos idiomas, en ambos sexos, con distintos tonos emocionales, en circunstancias distintas. Algunas de esas voces expresando alegría, otras dolor, angustia, en fin. 80.000 cintas logró recopilar Konstantin Raudiv. Y justamente de toda esa experiencia que él había tenido, él publicó varios libros en los que consignaba estas experiencias. Por la misma época, finales de los años 50, un español llamado Germán de Argumosa estaba también experimentando, conoció los trabajos de Jorgensen y de Raudiv, y él ya era también un parapsicólogo relativamente conocido en su país y lo suficientemente experimentado como para emprender investigaciones de este tipo por cuenta propia, porque tenía el conocimiento, los argumentos y las herramientas. Pues resulta que Germán de Argumosa, entre otras cosas, fue
el que escribió Las extrañas caras de Belmes, algo sobre lo que en alguna oportunidad vamos a hablar y que suficientemente es conocido este caso. Y él escribió un libro sobre esto y otros varios justamente sobre este tema. Y él, mucho más febril que los anteriores, se dedicó entendiendo y partiendo también de la premisa de lo que decían Jorgenson y Raudif, que eran voces del más allá, de gente que ya había muerto. Él dijo, pues hombre, si esto es así, lo lógico es que busquemos sitios en los que asumimos y que por los fenómenos paranormales que se presentan, se pueda creer que existan allí unas presencias y esas presencias podrían comunicarse. Empezó a realizar grabaciones en distintos sitios de casas que supuestamente eran encantadas o que estaban llenas de fantasmas. Y en una de esas, como él era un tipo supremamente respetado, además de respetado, un tipo adinerado, eh, se reunió con unos amigos en una casa en las afueras de Madrid, una casa bellísima, antiquísima, y que tenía fama de que adentro de ella había cualquier cantidad de fantasmas y se producían enormes cantidades de fenómenos sobrenaturales. Entonces, un día fue allá, el anfitrión nos invitó a comer y hablando sobre esto, él le dijo, no, si aquí hay un sitio en el que uno pueda decir que hay presencias extrañas, es en mi biblioteca, en el estudio. Y entonces Germán de Argumosa le pidió permiso para experimentar allí. El otro le dijo, claro, hacerlo. Llevó una grabadora, le puso la cinta, que entre otras cosas, esa era una de las condiciones básicas, es que debía ser una cinta virgen, estrenar la cinta. Porque obviamente, si se grababa sobre una cinta ya usada, se corría el peligro de que, al ser borrado lo que había en esa cinta, podrían quedar remanentes y por lo tanto desfigurar todo el experimento. Ahí podrían aparecer voces, pero obviamente que serían voces que provendrían de grabaciones anteriores hechas con la misma cinta. Pues él llegó con su cinta virgen, la montó en su grabadora, la pusieron dentro de la biblioteca. Y casi que la invitación que hacen regularmente cuando hay sesiones mediúmnicas, que le dicen, si hay alguien aquí que se manifieste. Eso fue todo lo que dijeron y se fueron. Regresaron como a los 12 minutos, detuvieron la grabación y empezaron a escucharla. Y resulta que es lo más terrible que se ha logrado grabar. Tanto que a este trabajo él lo llamó Psicofonía del Infierno. Eso fue en 1985. Psicofonía del Infierno. Y esa grabación, con el permiso del dueño de la casa, él la reprodujo en una emisora pequeña llamada Radio Fortaleza, si no estoy mal, en España. Pero solamente una vez. Y apenas un fragmento de 10 minutos. La grabación, porque volvieron a grabar y la segunda parte fue más terrible que la primera. Yo les voy a dejar escuchar aquí alguna partecita de esas voces, de esa grabación. Que erizan la piel, le ponen a uno los pelos de punta, si se quiere. Uno diría, bueno, eso pudo ser un montaje. Yo creo que es muy complicado, muy difícil que se pueda producir tal cosa, simple y llanamente con una
concepción previa con actores o como sea. Para mí es muy complicado hacerlo. Yo creo en lo genuino de esa grabación. Pero era tal el peso de lo grabado que él nunca más quiso reproducir esa cinta. Y de hecho, cuando la reprodujeron, mucha gente llamó a protestar, angustiada, con pánico por el contenido de esa cinta. Entonces él dijo, no, esto es demasiado peligroso. Inclusive, hay una anécdota, no sé qué tan cierta sea, que en esa reunión, cuando pusieron a grabar la primera vez, había entre los comensales un agregado de la Embajada de Chile en España. Y entonces, en la grabación, se escucha cuando le dicen, ya te tenemos, Juan. Se escucha en esa grabación. Pues resulta que ese diplomático murió a los 3 meses, en circunstancias muy extrañas. Y de alguna manera, los que creen en esta historia lo asociaron con aquella frase expresada en la primera sesión de grabación. Eso fue en 1985. La cinta está ahí. Pues si usted la puede encontrar en internet y puede escuchar esto. Terrible. Pero si esta es terrible, ¿cómo sería la siguiente parte que Germán de Argumosa jamás quiso reproducir ni mostrársela a nadie? Pues todas estas cosas que estoy diciendo nos tienen que llevar a pensar que, como decíamos al principio, este es un fenómeno relativamente moderno y que ha sido descubierto justamente cuando ya se ha podido capturar la voz humana en una cinta. Antes no se había dado porque no se tenía esa posibilidad. Pero obviamente que algunos afirman que los sonidos capturados pueden ser remanentes de transmisiones de emisoras o de estaciones de televisión y que nada tendrían que ver con lo sobrenatural, con el más allá. Porque de hecho también se escuchan, por ejemplo, en el material de Constantin Raudiv, se escuchan voces de cosas cotidianas, pero también se escuchan voces. Por ejemplo, hay una que es bien interesante. No sé si exista la reproducción, pero no se dio una vez, sino que se dieron varias. Raudiv parece que la tenía guardada, la había escuchado. Pero alguna familia, es una historia que conté hace mucho tiempo, no la recuerdo muy bien, y tendría que volver a esculcar toda mi biblioteca para encontrar esa historia. Y es que alguien viendo televisión en Estados Unidos prendió su televisor, se sentó a ver televisión y de pronto se interrumpió la transmisión y se introdujo ahí otro programa completamente distinto, con actores y actrices o con presentadores completamente diferentes. Y resulta que correspondía a una estación de televisión que había sido cerrada desde hacía 5 años, no existía. Y de pronto, de la noche a la mañana, aparece esa grabación en el televisor de este señor. Imagínense ustedes. Entonces, teniendo eso como prueba, más esta psicofonía, más lo que había capturado Jorgensen, más lo que tenía Constantin Raudiv, fue tomando cuerpo e identidad y se fue convirtiendo en un fenómeno supremamente popular, porque además, es demasiado democrático. Cualquiera con una grabadora y una cinta virgen en un espacio aislado de todo sonido externo, puede hacer el experimento. Y mucha gente lo ha hecho. Y en muchos casos han pasado varias sesiones, se han gastado varias cintas y no han encontrado nada. Y al cabo de algún tiempo han empezado a surgir esas voces. Como recordaron, les decía, en principio pensaron que podría ser remanentes de transmisiones anteriores, decían algunos. Pero con estas pruebas de la psicofonía del infierno, más lo que hizo Jorgensen, la mamá de Jorgensen, más lo que tenía Raudiv, tenían que llegar a la conclusión, definitivamente, de que en efecto había una especie de puerta o de línea de transmisión, pongámoslo en términos radiofónicos, de línea de transmisión de un emisor que no se encuentra en este plano, sino en otra dimensión, pero que puede ser escuchado en este plano, en esta dimensión. Ahí está la prueba.
y muchos otros hicieron experimentos en casas evidentemente signadas por fenómenos paranormales. Y en algunos casos no pasó nada. En otros muchos, en efecto, capturaron voces supremamente extrañas y todas regularmente cargadas de una atmósfera de angustia, de dolor, de miedo, de terror. Y aquí es donde uno empieza a preguntarse, ¿es posible entonces que en efecto puede existir un puente entre este mundo y el más allá? A juzgar por todos estos elementos, yo creo que sí. Las psicofonías, como se llama este fenómeno, aunque Raudive le había dado el nombre de parafonía, y hay otros que han hablado de fenómenos acúfenos, bueno, le han puesto un montón de nombres extraños ahí, pero la única realidad tangible y palpable es que las voces están. Raudive inclusive, y Argumosa también, decían que habían captado voces del pasado, órdenes de batalla de Napoleón. Inclusive se llegó a afirmar por parte de Raudive que tenía algunos fragmentos del sermón de la montaña de Jesús. Llegado a este punto, pues lógicamente mucha gente va a pensar, nos van a contar esa, que nos cuenten una de vaqueros, eso no lo cree nadie. Y cómo distinguir que en efecto era un fragmento de algo de lo que dijo Jesús en el sermón de la montaña, o de las órdenes de batalla de Napoleón. Con esto también nos estarían indicando es que es posible viajar en el tiempo a través del sonido y que el sonido mismo no contempla el tiempo. Ahí tendríamos que pensar justamente algo que se sigue discutiendo y es que el tiempo no existe, que es un continuum, un eterno presente y que todo lo que ocurrió siguió ocurriendo y lo que está ocurriendo sigue ocurriendo. Y si vamos hacia el futuro, ya está ocurriendo aquello que para nosotros es el principio de incertidumbre, algo que va a pasar. Ya está ahí. Entonces, alguien que pueda estar en una cuarta dimensión, en una quinta dimensión, que se pueda sustraer de las tres dimensiones básicas, largo, ancho, alto, que pueda sustraerse a una cuarta dimensión, que sería la dimensión del espacio-tiempo. Podría tener hipotéticamente acceso a toda la línea de la historia del tiempo, a la línea del tiempo de la historia mejor. Tendría acceso. Aquí en un lugar privilegiado podría estar viendo todo lo que está aconteciendo. Y para afirmar eso, algunos recurren a hechos como el de la psicofonía del infierno, o como a voces que han sido digámoslo, tradicionales en la historia. Aquel lamento de la Llorona, mis hijos, mis pobrecitos hijos, ¿dónde están? Y otras voces y lamentos que se pueden escuchar en castillos medievales. Recuerdan ustedes que yo conté una historia aquí del monje que vivía, pues es decir, era un fantasma que vivía en un castillo y lloraba todas las noches y pedía perdón y se arrepentía ante Dios y era oído. Esas voces todavía están ahí. O los gritos de terror que se dice emite Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII, que cuando él pasaba por el pasillo, ella coincidentalmente o no sé qué pasó, salió y se fue corriendo tras él, gritándole y pidiéndole perdón, pero unos aullidos impresionantes, él ni siquiera la volteó a mirar. Y se dice que esa escena todavía se ve en la Torre de Londres y a esa mujer con esos aullidos, con esos alaridos de pánico, y aún se sienten. Y en muchas otras partes se han registrado voces que continúan escuchándose. Esto le daría sentido a la teoría aquella de que cuando alguien pierde la vida en un escenario violento, particularmente ahí, queda un cúmulo de energía de un peso extraordinario. Y por lo tanto, queda como si fuera una especie de remolino girando ahí mismo. Y por eso la persona
Si hablamos de ese continuum del tiempo en el que no existe el pasado, el presente es el eterno, es la eternidad, y el futuro está ahí aparejado, es decir, ya ocurrió, ocurrió antes, ocurre ahora, ocurrió ya en el futuro, ocurre en un continuum. Entonces es comprensible que esos acontecimientos, si se quedan estacionados en el tiempo, la persona que lo protagoniza debe quedarse ahí repitiendo como una cinta sin fin. El monje que pedía perdón todos los días en esa casa. La misma Catalina Howard en esa escena, corriendo hasta trastabillar y caerse, lanzando alaridos. Algunos afirman que esos seres que les toca vivir algo como esto, se quedan repitiendo la escena de la que no son conscientes, no pasó el tiempo, siguen en lo mismo, siguen en lo mismo, siguen en lo mismo. Y esto reafirmaría la concepción de que no existe el pasado, el presente es el continuum y el futuro es parte de ese continuum. Es decir, que ese que estuviera aquí arriba podría estar observando permanentemente en esa línea del tiempo todos esos acontecimientos que siguen ocurriendo, están ocurriendo, seguirán ocurriendo. Y entonces así, sí se podría entender que el fenómeno de las psicofonías es un hecho. Los archivos de estos, por ejemplo, los testimonios de Argumosa todavía están. Algunos segmentos también de Konstantin Raudiv se pueden escuchar, pero muy pequeños segmentos. Y en el de Konstantin Raudiv lo que encontramos es de muy difícil comprensión, pero sí se puede distinguir que hay un trasfondo de una voz humana. La psicofonía es un hecho. Que se discuta si es producto de un remanente de emisiones de radio y televisión que quedan ahí, o que sean voces del pasado, es decir, gente que ya murió, o que sean las dos cosas al mismo tiempo. Yo diría que resume todo, cosas del pasado y también esos remanentes electrónicos, porque toda palabra que un ser humano pronuncia es una vibración que queda flotando en el universo por sécula seculorum. Si ustedes se ponen la mano acá, encontrarán que cada vez que dicen una palabra sienten una vibración. Esa palabra que salió es una vibración. Y como vibración, porta energía. Y va por todo el universo. Queda flotando. Y de acuerdo con las teorías que existen, esa expresión vuelve a su dueño. Y vuelve cargada del tono emocional que él le imprimió. Si positivo, positivamente. Si negativo, negativamente. Vuelve a su dueño, porque identifica la voz que es una huella digital. Porque por más que se imite a un ser humano, jamás se podrán igualar, podrá ser igual esa voz humana, porque es que la voz es una huella digital también. No hay dos personas entre los 7.800 millones de habitantes del planeta que tengan la misma voz. Y si todos esos sonidos quedan flotando en el espacio, ¿por qué no creer que en efecto se pueden capturar esas voces y regresarlas? ¿Están en otra dimensión? ¿Están aquí mismo? ¿Forman parte de qué? Esa es la gran pregunta. Pero el fenómeno de las psicofonías todavía se logran resultados. Tal vez pasó un poquito de moda, pero las psicofonías están ahí, los testimonios están ahí. Ya es cuestión de creer o no creer. Y esa es la tarea que les dejo a ustedes. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden. Y en el próximo capítulo de pronto les voy a mostrar algo que tendría que ver mucho con esto, demasiado con esto. Por ahora, a ustedes muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado y los invito para el próximo viaje de historias, que con seguridad será fascinante. Chao.